la Biblia hay un personaje principal. Toda la Biblia habla de él, todo pasaje, toda circunstancia apunta a él, pero hay muchos otros nombrados, muchas personas que son mencionadas a través de toda la historia de la Biblia. Algunos son mencionados muchas veces. El que más aparece es David, el que es nombrado más veces. Moisés también es uno que es nombrado muchas veces. En el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, y hay otros que son nombrados muy pocas veces, algunos solamente una. Por ejemplo, Baruch, el que escribió el libro de Isaías, el escriba de Jeremías. En el Nuevo Testamento, Ana, la profetisa que estaba en el templo. Pero la importancia de cada personaje no es cuántas veces aparece. Hay algunos personajes que pueden no parecer que no tienen ninguna importancia y resultan ser muy, muy importantes, como del que vamos a hablar hoy. Es alguien que parece como misterioso, aparece de repente, desaparece, pero es muy, muy importante. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 1 a 10. Dice así la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre también significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por la palabra que tenemos y pues te pedimos que tú nos ayudes a entender la importancia de este hombre, porque apunta a Jesucristo de una manera muy especial. Es algo que todos necesitamos. Necesitamos entender, necesitamos pensar en qué papel tiene Él y qué papel tiene al que Él representa.
Ayúdanos, Padre, abre las Escrituras, abre nuestra mente y obra con tu Espíritu para que esto sea de bendición y edificación para tu iglesia. Pedimos en nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 5 de esta carta, el autor comenzó a hablar de Melquisedec, diciéndole a sus lectores que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Estaba hablando de esto y se detuvo. Antes de explicar la importancia de este rey sacerdote de la antigüedad, él hizo una seria advertencia a los judíos inmaduros que todavía tenían dudas sobre la suficiencia de Cristo para su salvación. Debían enfocarse en las verdades profundas del Evangelio para que su fe madurara y no se conformaran con un alimento que es para los principiantes. Como ellos venían de la religión judía en la que habían crecido, tenían una objeción intelectual ante la idea de ver a Jesús como sumo sacerdote. Y esto debido a que Jesús no venía de una tribu sacerdotal, de la tribu, que era la tribu de Leví, o de una familia sacerdotal, que era la familia de Aarón. Ellos habían aprendido que nadie podía ser sacerdote fuera de esta línea. El autor de Hebreos quiere eliminar esos problemas intelectuales que los cristianos judíos tenían con el Evangelio. Estos problemas intelectuales les estorbaban para poder continuar madurando en Cristo. De la misma manera, hay muchos cristianos que se traban con cuestiones intelectuales que deben ser resueltas para que puedan seguir avanzando en Cristo. Si un cristiano está atorado con cuestiones como la creación y la evolución, la validez de los milagros u otras cosas por el estilo, necesitan solucionar sus dudas para que puedan crecer con Cristo. Ellos estaban atorados. Sin embargo, el autor veía en ellos un fruto que estaban mostrando en el servicio y el amor a otros hermanos en necesidad. Y eso le hacía tener seguridad de que no eran como aquella tierra mala que da espinos y abrojos y que tiene que ser quemada, sino que ellos eran una buena tierra que da fruto, que produce un fruto provechoso y recibe la bendición de Dios. Está convencido que para ellos había cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación misma, porque Dios no olvida el trabajo de amor que ellos tenían hacia los santos. Por eso debían perseverar en lo que ya estaban haciendo y debían imitar a los que heredan las promesas. Y les puso como ejemplo a Abraham, a quien Dios le hizo una promesa y no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Abraham esperó pacientemente y alcanzó la promesa. Las promesas de Dios no son instantáneas. Las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios. Pero si los hombres juran,
se da por terminada cualquier controversia entre ellos, por lo que Dios, queriendo mostrar a los herederos de la promesa que lo que ha determinado y lo que ha dicho nunca cambia, juró por sí mismo. Hay dos cosas inmutables que hacen imposible que Dios mienta: su naturaleza, lo que Él es, sus atributos, porque Él es verdad, y la otra es su palabra, porque su palabra permanece para siempre. De manera que con esa certeza podemos aferrarnos a la promesa que está puesta delante de nosotros. La tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme que está fija en el lugar santísimo, detrás del velo del templo celestial, que es a donde Jesús entró como nuestro precursor, hechos sacerdote según el orden de Melquisedec, hecho sacerdote para siempre. ¿Quién es Melquisedec? Dicen los versículos 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. El nombre de Melquisedec aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento, en Génesis 14 y en el Salmo 110. En el Nuevo Testamento aparece 9 veces, todas en la carta a los Hebreos, y de esas 9, 6 en este capítulo, 2 en el capítulo 5 y una más en el capítulo 6. Hay muy poca información sobre su persona. En Génesis y aquí se narra la misma historia y no hay más información que se aporte sobre Melquisedec. Para muchos podría considerarse como un personaje del Antiguo Testamento insignificante, como otros que se mencionan una sola vez, pero el autor le da una gran importancia. El autor nos dice que su nombre significa Rey de Justicia. Melquisedec era el rey de Salem, así se llamaba esta ciudad, este lugar, cuando Abraham derrotó al ejército de Kedorlaomer y sus 3 aliados. La palabra Salem significa paz y se identifica con Jerusalén. Melquisedec era rey de Jerusalén, la ciudad natal de David. Es la ciudad donde nacería el Hijo de Dios. Dice el Salmo 76, 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Salem tiene la misma raíz, bueno, más bien Jerusalén tiene esa raíz de Salem, que significa paz. Al regresar a Abraham de la guerra en la parte norte de Canaán, Melquisedec le salió al encuentro. Dice que le ofreció pan y vino. Dice también que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo a Abraham y que recibió el diezmo del botín que Abraham había obtenido. Abraham reconoció a Melquisedec como representante de Dios y al darle el diezmo hizo su ofrenda
a Dios. Melquisedec, además de rey, era sacerdote. En el tiempo de los patriarcas todavía no se había dado la ley. La ley vino hasta después de la salida de Egipto, mucho después de que ellos habían estado ahí prisioneros. Pero la ley no se dio hasta entonces, y entonces en esa ley se estableció el sacerdote levítico con todas las reglas y normas que debían seguir los sacerdotes. Pero antes de eso, Dios ya tenía sacerdotes que eran aparte de la familia de Abraham, que ofrecían sacrificios a Dios, como por ejemplo Job, que ofrecía sacrificios, no era de esta familia y ni siquiera era de los patriarcas de Abraham. Y otro era Melquisedec. El sacerdocio era la parte fundamental de la religión judía. Solo el sacerdote podría ofrecer sacrificios. Y un sacrificio era la única manera en que los pecados fueran perdonados. Era por medio de un sacerdote que ofrecía un sacrificio. Como todos los hombres, los judíos eran pecadores por naturaleza. No es que pecaran y se hicieran pecadores, sino que eran pecadores y por eso pecaban, como todo ser humano. Ninguno de ellos podía cumplir la ley. Cuando la ley es quebrantada, se rompe la comunión con Dios y la única manera de restaurar la comunión es quitando el pecado cometido. Y la única forma es por medio de un sacrificio en el que se derrama sangre. Eso es lo que es la expiación. Cuando una persona se arrepentía, debía ser una ofrenda apropiada, debía ofrecer un sacrificio, pero no podía hacerlo personalmente, la tenía que hacer por medio de un sacerdote. El sacrificio debía hacerse. Sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Debía hacerse adecuadamente, como Dios mandaba. Dios aceptaba el sacrificio de esta ofrenda hecha de un sacrificio hecho fielmente y entonces concede el perdón. Los sacerdotes descendientes de Aarón tenían que presentar un sacrificio por cada pecado cometido. Presentaban sacrificios hasta por los pecados que el pueblo ignoraba que había cometido. Eran sacrificios por el pecado de ignorancia. Eran miles de sacrificios que se repetían año tras año. Pero aquí tenemos a un sacerdote que no desciende de Aarón, es precursor del sacerdote que se ofrecería a sí mismo como un único sacrificio presentado una sola vez para expiar todos los pecados de su pueblo en todos los tiempos. Jesucristo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, en su carácter de rey sacerdote, era el representante de Dios, ya que era rey de justicia, tal como señala su nombre. Era un rey que establecía y promovía la justicia en su reino. Era también rey de Salem, rey de paz. Uno de los nombres dados al Mesías por Isaías es príncipe de paz. La justicia y la paz son características del Mesías. Son características que describen a Jesús como rey
y sacerdote en el Salmo 110, versículos 1 y 4. En el 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo lo escribe David. El Señor es el Rey, el Rey de David. Jehová dijo a mi Señor. Está hablando de Jesucristo. Y en el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Jerusalén tuvo un rey nombrado por Dios antes que David. Y tuvo un sacerdote nombrado por Dios mucho antes que Aarón. Melquisedec fue rey y sacerdote en Jerusalén. Dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Se han hecho diferentes conjeturas sobre Melquisedec. Hay quienes piensan que es un ángel que tomó forma de hombre por un tiempo en la época de Abraham. Pero el autor ya dijo que todo sacerdote tiene que ser tomado de entre los hombres, para ser un buen mediador. Solo un hombre puede ser sacerdote. En Hebreos 5:1 escribió, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces no puede ser un ángel ni un ser celestial. Otros afirman que Melquisedec es Jesucristo mismo en una manifestación preencarnada, como la que aparece en varios pasajes en los que se nombra el ángel de Jehová, porque en el versículo dice que no tiene principio de días ni fin de vida. Sin embargo, el autor describe a Melquisedec como hecho semejante al Hijo de Dios, no como siendo el Hijo de Dios. Entonces, alguien que es semejante es muy parecido, pero no es el mismo. Entonces no se debería tomar el versículo literalmente. El autor parte del hecho de que las escrituras no dan más datos sobre el origen de Melquisedec y su intención es comparar el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de los descendientes de Aarón. Él no trata de establecer la identidad de Melquisedec. En un principio, todos sabían quién era descendiente de Aarón y quién no. Después de la destrucción del templo y la cautividad en Babilonia por 70 años, cuando el pueblo regresó, se volvió a construir el templo, se quiso volver a poner el culto, y los aspirantes a sacerdotes debían comprobar su ascendencia. En Esdras 2:62 dice, está hablando de estos aspirantes sacerdotes, esos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Si no podían comprobar que eran descendientes de Aarón, no podían ser sacerdotes. En cuanto a Melquisedec, no se conoce el nombre de sus padres, ni de su origen, ni ningún otro dato. No se tienen datos ni siquiera como cuál era su edad. De todos los demás que tienen relación con la historia de la redención, se puede rastrear su origen hasta el libro de Génesis, pero no con Melquisedec. Los detalles pertenecen a las cosas secretas del Señor.
En ese sentido es único, no se conoce su identidad y aún así es sacerdote del Dios Altísimo. Y es muy importante para el autor de Hebreos. Es un tipo de Cristo. Su aparición sin genealogía registrada, sin principio ni fin, lo hace un tipo perfecto del Hijo de Dios, que Él es eterno. Es sacerdote y rey al mismo tiempo. En Él se une la realeza y el sacerdocio, algo que la ley de Moisés no permitía. Ahí se separaban los reyes y los sacerdotes. Un rey no podía ser sacerdote ni hacer funciones de sacerdotes. Los que lo trataron de hacer, pues fueron duramente castigados. Y un sacerdote no podía ser rey porque la tribu de Leví estaba totalmente apartada para el servicio a Dios. Ese era su ministerio, su fin. Él era su heredad y ellos estaban apartados para servirlo directamente a él. En Números 8, 14 a 16 dice: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente son dedicados a mí los levitas, de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Con todo esto, el autor quiere mostrar a los judíos que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio del orden de Aarón. Les demuestra que en sus propias escrituras se reconoce un sacerdocio aparte del de Aarón, que existía mucho antes que el sacerdocio de Aarón. Melquisedec era rey. 4 veces se le da el título en los 2 primeros versículos, y cualquier título real estaba prohibido para los sacerdotes y levitas. El sacerdocio de Melquisedec no era nada más para la nación de Israel, era un sacerdocio universal y aunado a su oficio de rey, prefiguran el reinado de Cristo y de su obra de salvación como un rey perfecto y un sacerdote perfecto, rey y salvador universal. El autor ya presentó a Cristo como sacerdote usando el Salmo 110, cuando dice: tú eres sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec, y como rey y señor también ahí en el Salmo 2, y aquí dice: permanece sacerdote para siempre. Esto se refiere al orden sacerdotal de Melquisedec. Ese orden sacerdotal no terminará nunca, permanece hasta la eternidad, pero no se refiere a la persona de Melquisedec. No sabemos cuándo murió, pero Melquisedec murió. De la grandeza de Melquisedec, en versículos 4 y 5. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Estando Melquisedec ubicado en la historia con relación a la nación de Israel, el escritor quiere que pongan atención
a la grandeza de este sacerdote que recibió los diezmos de Abraham, porque Abraham es considerado el gran patriarca de la nación, es decir, el padre de la nación. Dice Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Sin embargo, alguien más grande que Abraham apareció cuando Abraham regresaba después de derrotar a la alianza de 4 reyes que habían tomado cautivos a 5 reyes y a su sobrino Lot. Con esa victoria, Abraham se presentó como alguien muy grande en Canaán, líder de Canaán, pero al regresar le salió a su encuentro y le mostró respeto a Melquisedec al darle el diezmo. Para los judíos era evidente que el que recibe el diezmo es superior al que lo da. La superioridad está en la posición espiritual y de autoridad de quien recibe el diezmo, pero como representante de una autoridad mayor, que en este caso es Dios. Los lectores tenían que reconocer la superioridad de Melquisedec sobre su padre Abraham. Dice el autor que los levitas son mandados por la ley a recoger los diezmos del pueblo. Menciona el nombre de Leví, no menciona el nombre del sacerdote Aarón, para demostrar que la tarea de recaudar los diezmos correspondía a toda la tribu de Leví, que incluye a la familia de Aarón, a los sacerdotes. Pero según la ley, los levitas debían recaudar el diezmo y a su vez ellos dar el diezmo del diezmo a los sacerdotes. En Números 18:28 dice, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Este diezmo que daba el pueblo, primero los levitas, es lo que era honrar. Es la honra que daban los levitas. Los consideraban superiores. Y a su vez los levitas honraban a los sacerdotes. Eran los de mayor honra en el pueblo. Abraham, llamado aquí patriarca, es la cabeza de una nación y padre de los creyentes. Leví, de cuyos descendientes salen los sacerdotes, es cabeza de una de las 12 tribus, que eran hijos de Jacob, nieto de Abraham. O sea, eran todavía más abajo de la descendencia de Abraham. Por eso el escritor se refiere a ellos, a los demás israelitas, como hermanos, que también son todos ellos descendientes de Abraham. El escritor explica que los levitas, y en especial los sacerdotes, tienen un honor más grande y son más respetados que el resto del pueblo. Abraham, el padre de todos ellos, es mayor que todos sus descendientes. Y Melquisedec, por haber recibido el diezmo de parte de Abraham, es honrado y es superior a Abraham. Sí que es sin genealogía, en los versículos 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Antes de que Abraham se encontrara con Melquisedec, Dios le había hecho las promesas
y lo había bendecido. En Génesis 12, 2 y 3, Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de tierra. La nación grande empezó con sus descendientes y uno de ellos fue Leví, y los descendientes de Leví llegaron a ser sacerdotes de Israel. Por el contrario, Melquisedec no tenía genealogía ni había recibido promesas. Sin embargo, es único en su grandeza como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec y le dio el diezmo, y a su vez recibió la bendición de Melquisedec. En Génesis 14, 18 a 20, vemos esta historia. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. En el sacerdocio levítico, el diezmo era un mandamiento, pero Abraham le dio a Melquisedec de manera voluntaria, por lo que el pago que dio Abraham es más significativo que el pago del diezmo que hacía el pueblo de Israel al sacerdocio de la ley de Moisés. Dice el autor que sin duda el menor es bendecido por el mayor. Y bueno, los padres bendicen a los hijos, no los hijos a los padres. Así vemos que Isaac bendijo a Jacob y Jacob a sus 12 hijos. También vemos que Moisés bendijo al pueblo, a los israelitas. El mayor bendice al menor. En el caso de la bendición de Melquisedec sobre Abraham, el rey sacerdote impartió la bendición del Dios Altísimo al patriarca. Abraham le había dicho a Melquisedec, pero le había dado a Melquisedec el diezmo del botín porque entendió que Melquisedec era el representante de Dios. A su vez, este representante pidió la bendición de Dios sobre Abraham. Melquisedec actuaba como vocero de Dios y por consiguiente es más grande que Abraham. Actuó en su calidad de sacerdote y eso lo hacía superior a Abraham. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Los sacerdotes del orden de Aarón empezaban a servir, a ministrar en el templo a partir de los 25 años. Era desde los 25 hasta que cumplían 50 años. A los 50 años forzosamente tenían que dejar el sacerdocio. Pero aun si no hubiera habido esta regla, ellos hubieran muerto y ahí se terminó su sacerdocio. Lo que quiere decir que su sacerdocio era temporal y eran sacerdotes temporales. Abraham pagó el diezmo a un sacerdote de un sacerdocio eterno. El sacerdocio del orden de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón. Y desde luego, Jesucristo es el verdadero sacerdote eterno, al que Melquisedec
es del que Melquisedec es solamente una figura. Y es lo que hemos estado viendo en el libro de Hebreos. Cristo superior, profetas, a sacerdotes, a Abraham y a este sacerdote de Aarón y a Melquisedec. Jesucristo es el único sacerdote del que se da testimonio de que vive, porque Él resucitó venciendo a la muerte. Es un sacerdote superior que está vivo y que ya no muere. Es un mejor sacerdote que Aarón y aunque Melquisedec. Es el único sacerdote que puede acercar a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Dicen los versículos 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, pero es Melquisedec el que bendice a Abraham. Si Melquisedec es más grande que Abraham, necesariamente es más grande que toda la descendencia de Abraham. Es más grande que todos los sacerdotes de Israel. En Abraham, los sacerdotes pagaron a Melquisedec el diezmo, porque Abraham, como padre de toda la nación, representa a todos los que vinieron después de él. Todo Israel debe reconocer lo que el padre de la fe reconoció, a un sacerdote superior que Dios había establecido, que señalaba a aquel sumo sacerdote que habría de venir, a Jesucristo, un sacerdote superior a los hijos de Leví. Era esencial que los cristianos hebreos que recibieron esta carta no se volvieran de Cristo a Moisés, del Evangelio a la ley, pues tanto Moisés como la misma ley señalan a Cristo. Por eso, los lectores originales no deben apartarse a pesar de sus grandes dificultades, sino aferrarse solo a Cristo. Este pasaje también nos declara a nosotros las razones por las que debemos honrar a Jesucristo, acudir a Él y confiar en Él, a Él, nuestra salvación. Porque Jesús es nuestro Melquisedec. Él es nuestro Rey de justicia, que nos limpia de nuestro pecado con su sangre y nos viste con sus ropas reales de su obediencia perfecta. Por eso, la suya es la ciudad de paz, donde los que hayan justicia en él morarán por siempre con paz con Dios. Él es el que nos bendice. Toda bendición viene de Él. Él quitó la maldición para bendecirnos. Dice Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús es el sacerdote que necesitas. El sacerdocio de Jesús es eterno, es perpetuo. Si tienes pecado, Él vive para siempre para interceder por ti.
como tu sumo sacerdote. Él murió de una vez por todas para que tu conciencia esté limpia. Y cuando Él bendice, nadie, nadie, nadie puede quitar esa bendición.